Un saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Este es el proyecto final de la asignatura de antenas. Somos el grupo número 2, el cual está conformado por Yandri Sánchez, Ronnie Quispe y Carlos Sánchez. y mi persona, Carlos Silva. A continuación vamos a mostrar el diseño de una antena fractal, que es el triángulo de Sierpinski, para lo cual vamos a obtener sus cálculos, su simulación y su elaboración. Tenemos algunos conceptos sobre la antena fractal. Empezando de esto tenemos la geometría fractal, básicamente que estudia las formas y las figuras que poseen recursividad y dimensión fractal. Esta geometría se utiliza en diferentes campos. Este tipo de geometría básicamente nos permite representar estructuras de la naturaleza, tales como árboles, plantas, nubes, ondas y otras formas. Los fractales tienen algunos patrones infinitamente repetitivos. En vez de que nosotros utilicemos la palabra repetir, vamos a usar el sinónimo matemático iterar, y el proceso se llama iteración. El diseño de una antena fractal tiene dos componentes. El iniciador, que es la etapa 0, básicamente nos constituye la forma básica de la geometría, que puede ser cualquier forma, ya sea un triángulo o rectángulo, etc. El generador básicamente es la forma en la que se obtiene escalando el iniciador y se repetirá dentro o fuera del iniciador para obtener etapas posteriores hasta alcanzar el objetivo fractal final. El generador se obtiene a partir del mismo iniciador. La generación del triángulo de Sierpinski se desarrolla a partir de un triángulo equilátero. Dentro del triángulo de Sierpinski se representan dos áreas, tanto como el área activa y como el área inactiva. Ya yendo un poco ya al concepto de una antena fractal, tenemos que en los sistemas de comunicación modernos se requieren de antenas con ancho de banda más grande y de dimensiones más pequeñas comparado con la antena con las antenas convencionales. Una de las soluciones propuestas en el estudio es el de las antenas fractales, debido a que algunas de estas geometrías han sido particularmente útiles en reducir el tamaño de la antena, mientras que otras exhiben características multibanda. Algunas características es el rendimiento multibanda o banda ancha. Esto nos implica que los distintos parámetros permanecen casi igual, ya que cada una de las medidas y la longitud de onda son escaladas por la misma variable. El tamaño compacto. Esta propiedad de medida parcial y llenado de espacio de las formas fractales nos permite a este tipo de antena usar el espacio eficientemente. Esto también lo que nos va a permitir es superar las limitaciones de tamaño de las antenas tradicionales. Y por último, la reconfigurabilidad, en donde las antenas fractales receptoras pueden ser reconfigurables, dando la capacidad de modificar progresivamente los diferentes parámetros del dispositivo de recepción. Y por último, algunas aplicaciones que tenemos en dispositivos móviles como celulares y computadoras portátiles. Identificación de radiofrecuencia, comunicaciones en interiores para tecnologías como Zigbee y Wi-Fi, y utilizadas para transmitir señales de diferentes tecnologías en diferentes bandas de frecuencia. Bueno, a continuación tenemos los cálculos que nos permitirán construir la antena fractal basado en el triángulo de Sierpinski que opere en las bandas de 2,4 GHz. Para ello tenemos que tener unas especificaciones generales presentes, como lo son la forma del parche, que en este caso se le ha dado una forma cuadrada. Este va a ser la forma del parche, más no la forma de la antena en sí, que la forma de la antena, como ya había mencionado anteriormente, va a ser un triángulo. La frecuencia también de resonancia de 2,4 GHz, la pérdida de retorno de menor o igual a menos de 10 decibeles, el ROE
o la relación de onda estacionaria de menor o igual a 2, la impedancia más o menos 50 ohmios, una constante dieléctrica de 4.3, un grosor o espesor del parche, que en este caso sería de 0.035 milímetros, que este valor puede variar, pero básicamente se lo hace una aproximación. Igualmente el grosor o espesor del sustrato, que también es un valor que varía, pero se aproxima a 2,8 milímetros. Y el material del sustrato que se va a usar es un FR4, que también se lo conoce como baquelita. El material del parche, que es el recubrimiento de la baquelita, que en este caso es cobre, o también llamado copper en inglés. Las iteraciones, que en este caso se va a utilizar, que son 3. Aquí vamos a detenernos un rato porque básicamente las iteraciones serían 3 contándolas, digamos, de manera inicial, pero si es que las contamos desde la semilla, es decir, desde la iteración 0, serían 4. Bueno, para construir nuestra antena que nos permite trabajar a la frecuencia que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, que es de 2,4 GHz, tenemos que básicamente iniciar con una frecuencia inicial en la semilla, que sería una frecuencia baja a los 2,4 GHz. Para este caso nosotros hemos escogido una frecuencia de 1 GHz para la iteración semilla, es decir, para la iteración inicial, iteración 0. Entonces vamos a para ello utilizar la siguiente fórmula, que esta fórmula nos permite hallar la altura y después con esta misma fórmula que ya habíamos hallado pues la altura, una vez hallada esta altura tenemos que hallar la longitud de cada triángulo, que en este caso sería el triángulo inicial. Para ello entonces utilizamos como primer paso sería la fórmula de la altura, que es igual a K, que esta K corresponde a una constante que depende del tipo del sustrato dieléctrico y del espesor usado, pero teóricamente para hallar los cálculos pues de esta antena se usa un valor de 0.152, también multiplicado por C, que sería en este caso la velocidad de la luz, 1 por 10 a la octava, sobre la frecuencia de resonancia, que en este caso sería de 1 por 10 a la 9, que ya había mencionado que vamos a iniciar con una frecuencia inicial de operación de 1 GHz. También coseno de teta sobre 2, donde teta va a ser el ángulo de apertura de nuestra antena. En este caso vamos a escoger pues un triángulo equilátero, es decir, que va a tener un ángulo básicamente de 60 grados. Y por sigma elevado a la n, donde sigma va a ser un factor de operación que vamos a tener que entender esto de aquí. Si nosotros iniciamos con una frecuencia inicial de operación de 1 GHz y vamos a notar que a medida que se va aumentando nuestras iteraciones, este factor de operación lo que va a hacer es sumar 2 a la frecuencia inicial. Es decir, si nosotros iniciamos con 1 GHz, al sumarle 2, entonces en la siguiente iteración valdría 3 GHz, en la siguiente iteración valdría 5 GHz, y en la última iteración, que sería la iteración 3, la última, valdría 7 GHz. Ese sería nuestro factor de operación, pero esto es en forma teórica. Ya en la forma, por ejemplo, de una forma simulada, este valor va a variar. Puede ser mayor o puede ser menor, pero en este caso vamos a calcular con un factor de 2. Bueno, para las siguientes alturas ya no es necesario calcular con la altura, la fórmula de la altura que ya se había mencionado anteriormente, que es esta fórmula de aquí. Simplemente ya se utiliza la altura que ya se había calculado anteriormente sobre 2. Igualmente, si es que se desea la siguiente iteración, por ejemplo, la iteración 1 ya habíamos calculado, que es la división de estas dos. Si requiere la iteración 2, se divide igualmente la altura de la altura 1 de la iteración pues 1 sobre 2, y se obtiene la iteración 2. Entonces, si es que se quiere la altura de la iteración 3, se tendría que dividir la altura de la iteración 2 sobre 2, así sucesivamente. En este caso pues solo queremos hasta la iteración 3, entonces para ello vamos a utilizar este tipo de fórmula. Entonces para la iteración 1 vamos a utilizar la fórmula que ya había mencionado anteriormente. Entonces, como primera iteración tenemos la semilla, en este caso sería la inicial, entonces vamos a hacer uso de esta fórmula. Para este caso ya había mencionado que K va a ser
0.152, la velocidad de la luz sobre la frecuencia de operación, en este caso de 1 por 10 a la 9 o 1 GHz, igualmente el coseno del ángulo, que en este caso sería de un ángulo equilátero o 60 grados sobre 2 por el factor de operación 2 y sobre la n, que en este caso sería la primera iteración, ¿no? Entonces para ello obtenemos el siguiente valor en metros, pero a nosotros nos interesa en centímetros, que vendría a ser un valor de 7,898 centímetros. Ya, una vez obtenida esta altura, vamos a obtener la longitud con básicamente utilizando el teorema de Pitágoras, que en este caso sería esta fórmula de aquí. Entonces simplemente utilizamos la altura y la multiplicamos por 2 dividido sobre raíz de 3, que en este caso nos da una altura de 9,12, esto para el ángulo inicial. Recordemos que un triángulo tiene todos sus lados iguales, entonces los 3 lados de este triángulo van a valer 9.12 centímetros y con una altura de 7.898 centímetros. Igualmente, como dije anteriormente, ya no se utiliza esta fórmula para las siguientes iteraciones, simplemente se las divide para 2 respecto a la altura anterior. En este caso, como ya obtenimos una altura de 7.898 centímetros, simplemente la dividimos para 2 y obtenemos la siguiente altura. Ahora, obteniendo esta altura, se la multiplica por 2 sobre raíz de 3 para obtener el lado de esta iteración, que en este caso sería un lado de 4.56 centímetros. Pero si nosotros hacemos una analogía, si para la altura tuvimos que dividir para 2, entonces para nuestra longitud o sería la distancia del triángulo, va a valer 9,2 en este caso, pero si la dividimos para 2 obtendríamos lo mismo, o sea, no tendríamos que estar multiplicando de 2 sobre raíz de 3, simplemente se divide este valor de aquí para 2 y nos da este valor de aquí. Pero para datos pues verídicos, que se compruebe esto de aquí que es real, hemos opuesto pues de una forma detallada estos cálculos. Igualmente hacemos lo mismo para las siguientes iteraciones hasta la cuarta iteración, que sería nuestra tercera iteración, partiendo pues desde nuestra iteración inicial, que sería 0, 0, 1, 2 y 3, sería pues hasta nuestra iteración final, que en este caso sería 3 iteraciones, ¿no? Entonces ya a la final pues obtenemos una tabla que nos dice básicamente cuál va a ser la medida del ángulo base hasta la última iteración, que en este caso sería la semilla, va a valer de 9,12 centímetros, la 1 va a ser la iteración 1 de 4.56 centímetros, la iteración 2, 2,28 centímetros y la iteración 3 de 1,14 centímetros. Igualmente aquí tenemos una referencia de cómo sería nuestra antena si es que nosotros ya pues la pasamos de manera real a nuestra antena. Si es que la queremos básicamente construir, tendríamos algo como esto. Igualmente aquí hemos anotado en estas circunferencias, igualmente cada iteración 0, iteración 1, iteración 2, iteración 3. Como vemos, en cada iteración nuestros triángulos se van a ir reduciendo y formando esta figura de forma fractal. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, igualmente las medidas que ya anteriormente ya habíamos calculado y las frecuencias que ya anteriormente también había explicado. La frecuencia de operación para la iteración 0 de 1 GHz y va a ir aumentando con un factor de operación de 2, 1 más 2 sería 3 GHz, 3 más 2, 5 GHz, 5 más 2, 7 GHz. Entonces así construimos nuestra antena fractal. A continuación tenemos la simulación de estas antenas. Bueno, yo les voy a presentar sobre la simulación. Bueno, primeramente vamos a ver ya parámetros muy importantes de la antena, como tenemos nuestros parámetros S, que nos muestran prácticamente nuestra frecuencia donde se encuentra setada nuestra antena. Por ejemplo, podemos ver picos de transmisión en 1.8 GHz. También podemos encontrar en 3.9 GHz y otros puntos más en 8 y en 8.5 GHz. Eso nos dice también algunas magnitudes, por ejemplo, de
de transmisión. Como podemos ver, tenemos bastantes ganancia aquí, en esta parte de aquí, para estas redes. Otro parámetro importante que podemos nombrar es la eficiencia. Como podemos ver, nuestra antena tiene mayor eficiencia en las frecuencias que habíamos visto en la simulación de 3.9 GHz. Tenemos más ganancias, mayor eficiencia, como podemos ver aquí. Por otra parte, también podemos ver los parámetros de impedancias, que para este caso tenemos en 2.4 GHz tenemos una impedancia de 7.1 ohms y también tenemos otra impedancia de 55 ohms en 3.9 GHz. Bueno, aquí también podemos cambiar el tipo de impedancia, sea imaginaria o real. En este caso podemos ver cada una de los valores de nuestras resistencias. Bueno, continuando también podemos ver otros parámetros muy importantes como son los patrones de radiación, que los voy a mostrar en el momento. Por ejemplo, podemos ver aquí, si cambiamos en esta parte, vamos a poder ver cómo es que actúa nuestro campo magnético con nuestra antena. Por ejemplo, en la frecuencia de 2 GHz podemos observar que en estas partes se concentra mucho más, hay mucho más campo eléctrico, podemos decir en pocas palabras, más campo eléctrico, si se puede notar aquí. Y para 3.9 GHz podemos ver un cambio en esta parte de aquí. Si se pueden dar cuenta, en esta parte hay más campo. Por otra parte, podemos ver otros parámetros importantes como son nuestros parámetros de radiación. Como podemos ver en el siguiente gráfico, observamos nuestra antena a 2.4 GHz. Este va a ser el tipo el tipo de lóbulo que va a generar. Podemos ver en 2D también algunos valores que son muy importantes como ya podemos ver valores como el campo lejano. Como podemos observar, tiene bastantes pérdidas, la de 2.4 GHz. En este caso de acá podemos ver también para 3 GHz nuestro campo lejano. Con respecto a nuestra antena. Otros factores que podemos ver también son nuestros cortes de campo. Como tenemos aquí, nuestra antena de 3.9 GHz es la que es la ganadora para tanto sea phi0 o sea en 90 grados o ya sea un teta de 90 grados, como podemos ver aquí. Bueno, en conclusión otra parte también que me estoy olvidando es la parte de aquí que podemos ver nuestra eficiencia radiada, que en este cuadrito blanco de acá abajo se puede observar que tenemos menos 12.31 dB, que es un valor demasiado bajo, y una directividad de 8.78 dBi. En cambio, para nuestra frecuencia de 3
2.9 GHz, podemos observar que tenemos más eficiencia. Esto por el acople que tiene con nuestro conector SMA. Tiene una eficiencia de menos 5.54.2 dB, que sigue siendo, no es una cantidad muy buena, pero sin embargo es mucho mayor la ganancia en esta parte. Podemos observar que tiene una directividad mucho mayor que la antena en 2.4 y su directividad va a ser de 9.8 dBi. A continuación, mostraremos la construcción de la antena. Como primer paso tenemos el pegado de la impresión al parche. A continuación, tenemos que retirar el papel de impresión pegado al parche. Para ello utilizamos un poco de agua en una fuente. Antes de quemar la antena, se procede a corregir los errores. Para ello se utiliza un marcador de CD para perfeccionar aquellos bordes que no se lograron pulir con el planchado. Una vez corregido todos los errores, se procede al quemado de la antena. Una vez retirado el cobre sobrante por el quemado, se procede a pulir la antena para obtener un mejor acabado. Asimismo se procede con el soldado del conector a la antena. Para ello vamos a estar utilizando un conector SMA que lo soldaremos a través de un cautín y estaño. Para finalizar, esta ha sido la construcción de nuestras antenas para la conexión multipunto.